A continuación se va a presentar una introducción al balance de energía. La primera ley de la termodinámica es una expresión de la conservación de la energía, donde la energía o los cambios de energía en el sistema, expresados como dU, van a deberse a las interacciones del sistema con los alrededores. Esas interacciones pueden ser debido al intercambio de flujo de calor o al intercambio de flujo de trabajo. Noten que las diferenciales son diferentes. Para el caso de la energía interna es una diferencial perfecta. Esto quiere decir que cuando se integre vamos a obtener una diferencial de estados, una diferencia de estados, estado final menos estado inicial. Mientras que esta D con esta raya horizontal representa una diferencial imperfecta. Esto quiere decir que para poder integrar esta ecuación requiero saber la trayectoria o el camino que se sigue durante ese proceso. Si nosotros integramos, lo único que vamos a obtener es la función Q. Una vez que sepamos cómo se transfiere el calor, es que vamos a poder obtener esa expresión. Lo mismo ocurre con el trabajo. Sin embargo, a continuación vamos a usar una suposición, que es el proceso cuasiestático y estado estacionario. Esto nos permite escribir esta diferencial imperfecta en términos de las propiedades del sistema, suponiendo que el proceso se realiza por etapas de equilibrio diferenciales. El trabajo, ese trabajo puede ser expresado de diferentes formas o pueden haber diferentes contribuciones al trabajo. Por ejemplo, el trabajo volumétrico, el trabajo eléctrico, el trabajo de superficie, el trabajo magnético, etcétera. Diferentes tipos de trabajo. Por eso vamos a expresar este trabajo como una sumatoria de trabajos. Para lo que se va a revisar en el curso, vamos a considerar el trabajo de flujo. El trabajo de flujo se refiere al trabajo necesario para poder mover un fluido a través de una tubería. Vean que ese trabajo de flujo es en la diferencial de la presión por el volumen. También vamos a hablar del trabajo cinético o energía cinética. Esta energía cinética o trabajo cinético se debe al momentum o cantidad de movimiento. Y también vamos a hablar del trabajo potencial o energía potencial, donde este trabajo potencial depende de la posición y del peso del sistema. El trabajo de eje es el trabajo que se transfiere a través de un eje, este eje, que se transfiere a través de un eje de la máquina térmica para mover una bomba o el trabajo que entrega una turbina. Ese trabajo de eje lo vamos a dejar así, no hay una expresión. Se puede medir, por ejemplo, con un torquímetro, se mide el trabajo de eje de una turbina para poder determinar el trabajo real, pero de eso hablaremos después. Entonces vamos a hablar de un trabajo de eje. La ecuación de balance de energía entonces queda de la siguiente forma. El cambio de la energía interna del sistema va a ser igual a la contribución del flujo de calor más el trabajo de flujo, el trabajo cinético, el trabajo potencial y el trabajo de eje. Si sustituimos las expresiones bajo un proceso, bajo la consideración de un proceso cuasiestático, noten ahora que los trabajos de flujo queda en términos de las propiedades del sistema, lo mismo que el trabajo cinético y lo mismo que el trabajo potencial. Sin embargo, el trabajo de eje y el flujo de calor no se pueden escribir en términos de las propiedades del sistema. Entonces, por eso se mantiene la diferencial imperfecta. En los otros trabajos, noten que la diferencial ha cambiado a una diferencial perfecta.
Lo que se va a hacer a continuación es integrar esta ecuación, la ecuación 8, para un sistema donde hay una salida y una entrada. Y hay un intercambio de energía con los alrededores, mediante el trabajo de eje y el flujo de calor. En la entrada vamos a tener un flujo de entrada, una presión de entrada, una velocidad de entrada, un volumen de entrada, una posición de entrada. Lo mismo para la salida. Un flujo de salida, una presión de salida, una velocidad de salida y una posición de salida. Estos términos representan la energía interna que entra y la energía interna que sale. Entonces lo que se va a hacer a continuación es integrar esta ecuación, la ecuación 8, con una integral definida que va a ir desde la entrada hasta la salida. Recuerden que esta es una diferencial imperfecta, entonces no puede ser una integral definida, pero los otros términos sí van a tener su integral definida de entrada, salida, velocidad de entrada, velocidad de salida, posición de entrada y posición de salida. Y lo que se va a hacer a continuación es integrar cada uno de estos términos y obtenemos la expresión 10, la ecuación número 10. Lo que vamos a hacer es pasar los términos en color rojo al otro lado de la ecuación y los vamos a reacomodar de tal forma que la salida quede con la salida de la energía interna, el trabajo de flujo a la entrada quede con la energía interna a la entrada. Y nos va a quedar la siguiente expresión, donde este término representa la entalpía a la salida, mientras que este término lo vamos a escribir como menos la energía interna a la entrada menos la presión por el volumen a la entrada. Y eso va a ser menos la entalpía de entrada. ¿Sí? Recordando la definición de entalpía. De tal forma que la ecuación 11 va a quedar de la siguiente forma. Entalpía de salida menos entalpía de entrada, calor o flujo de calor que se intercambia con los alrededores, energía cinética a la salida, energía cinética a la entrada, energía potencial a la salida, energía potencial a la entrada y el trabajo de eje. Lo que vamos a hacer a continuación es pasar todos los términos que dependen de las propiedades del sistema, es decir, este término, energía cinética y energía potencial para la entrada y la salida, los vamos a pasar al otro lado de la ecuación para que queden juntas las propiedades del sistema. Y vamos a reacomodarlos para que quede propiedades del sistema a la salida y propiedades del sistema a la entrada. Y del otro lado, noten que va a quedar las propiedades que se refieren al intercambio de energía con los alrededores. Ahora, noten que los términos de energía cinética y energía potencial dependen de la masa de salida y la masa de entrada. Dependen de forma explícita. Los términos de entalpía a la entrada y entalpía a la salida también dependen de la masa, pero de forma implícita. Para poderlo poner de forma explícita y después factorizar la masa, vamos a recordar las variables, cómo se relacionan las variables extensivas con las variables intensivas. Entonces recuerden que una propiedad extensiva va a ser igual a la cantidad de sustancia o la cantidad de materia que tiene ese sistema por la propiedad intensiva. Entonces vamos a tener que la entalpía a la salida extensiva va a ser igual a la masa a la salida por la entalpía intensiva a la salida. La entalpía a la entrada extensiva va a ser igual a la masa a la entrada o la cantidad de materia a la entrada
por la entalpía intensiva a la entrada. Esta entalpía a la salida tiene dimensiones de energía y sus unidades van a ser, por ejemplo, kilojoule. Mientras que la entalpía intensiva va a ser kilojoule sobre kilogramo, por ejemplo. Vean que al multiplicar la masa, que tiene unidades de kilogramo, vamos a poder recuperar las unidades de la entalpía, que son energía. Entonces, por eso es necesario multiplicar por la cantidad de materia. Entonces, con la entalpía extensiva, la expresión 15, vamos a sustituirla en la expresión 14, ecuación 14, y nos va a quedar de la siguiente forma, donde vean que ahora ya tenemos la masa a la salida y la masa a la entrada. Y lo que podemos hacer es factorizar esta ecuación. Nos queda que la masa es igual a la entalpía intensiva, el término de energía cinética y el término de energía potencial. Vean que en esta ecuación, en este término de la entrada, también vamos a factorizar el signo menos. Entonces vean, aquí está factorizado el signo menos. Entonces nos queda masa a la entrada por la entalpía, positivo. Y luego, como esto es positivo, cuando factorice el signo menos me debe quedar como negativo. Lo mismo pasa con el término de energía potencial. Voy a factorizar con el signo menos, entonces me debe quedar aquí un signo menos. Para que concuerden los signos de la ecuación 16 con los signos de la ecuación 17. Ahora, como en balances de materia me interesa hablar de flujos, lo que vamos a hacer es dividir toda esta ecuación sobre el tiempo. Esto es válido porque estamos hablando de un proceso estacionario, continuo, y por lo tanto, al dividir entre el tiempo, vamos a tener que la masa sobre el tiempo, masa de salida sobre el tiempo, masa de entrada sobre tiempo, calor sobre tiempo y trabajo de eje sobre tiempo. Entonces recuerden que masa sobre tiempo es igual al flujo de salida. Masa de entrada sobre tiempo es flujo de entrada. Y el calor sobre el tiempo lo vamos a expresar como un Q con un punto. Este punto indica que es energía por unidad de tiempo. Y esta Q con punto se le conoce como carga térmica. Es la carga térmica, por ejemplo, en un intercambiador de calor para calentar un sistema. Las unidades son kilojoule sobre segundo, por ejemplo, BTU sobre segundo. El término de trabajo sobre tiempo lo vamos a expresar como W punto. Este punto indica que es en función del tiempo y a esto se le conoce como potencia. Es la potencia que nos entrega una turbina o la potencia que requiere una bomba para hacer su trabajo. Noten que las unidades también van a ser kilojoule sobre segundo o BTU sobre segundo, las mismas que la carga térmica. Aquí un recordatorio de unidades. Recuerden que un watt es igual a un joule sobre segundo, ¿sí? Que son unidades de potencia o de carga térmica. Y un megawatt es 1 por 10 a la 6 joule sobre segundo. Es importante tener en cuenta estos factores de conversión para algunos ejercicios siguientes. Entonces, en la ecuación 18 nos va a quedar de la siguiente forma, donde esto va a representar el flujo a la salida, las propiedades intensivas a la salida, flujo de entrada, propiedades intensivas a la entrada, la carga térmica y la potencia, ¿sí? La diferencia con la ecuación anterior es que vean que estamos escribiendo Q con punto
y W con punto, que representa carga térmica y potencia respectivamente. Ahora, esto es para el caso donde solamente tenemos una entrada y una salida. Pero para el caso general donde tengamos n entradas y n salidas, vamos a tener que escribir esta expresión. Vean que es la misma que la anterior, solo que ahora K va a representar la corriente de entrada o salida. Y ese término alfa que se encuentra aquí va a ser positivo para las salidas y negativo para la entrada. Si ustedes aplican esta ecuación para el caso de una salida y una entrada, vean que este término va a ser positivo para la salida, ponemos S de salida y recuperamos este primer término, más, aquí tenemos una sumatoria, más la entrada. Como la entrada es alfa vale menos, vamos a poner aquí un signo menos, es flujo de entrada, menos todas las propiedades de la corriente a la entrada. Y eso va a ser igual a el trabajo, la carga térmica y la potencia. Para ahorrar en nomenclatura, vamos a omitir este término de eje, pero sabemos que se refiere al trabajo de eje. Finalmente, para mencionar una convención de los signos. Si en un sistema sale trabajo, va a ser negativo. Si entra trabajo, va a ser positivo. Para el caso de la carga térmica, va a ser lo mismo. Si entra carga térmica, va a ser positivo, y si sale, va a ser negativo. El signo, el valor. Entonces, si en una turbina, por ejemplo, el signo de la potencia va a ser negativa. Para una bomba, el signo de la potencia va a ser positiva. Para un intercambiador de calor que calienta, vamos a tener un signo positivo, y para un intercambiador de calor que enfría, vamos a tener un signo negativo en la carga térmica. Y con esto terminamos la introducción del balance